Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1099 del manga, el cual si no reacciona a él, si no habéis hecho os dejaré una descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado mucho. Seguimos con el trágico pasado de Kuma y Bonney, siendo tal y creo que como la mayoría nos estábamos esperando, pero además de ser bastante bonito y un poco duro, a la vez nos ha metido algunos detalles realmente interesantes que creo que no mucha gente se venía a venir, y aunque no son una locura de estos que te vuelan la cabeza, sí que son de los que al verlos pues te llevas una gran alegría, así que al final acaba quedando un capítulo bastante redondo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Pacifista comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Kuma intentando salvar la mayor cantidad de vidas de los habitantes del sur del país tras el rey Bekori haber decidido quemar la aldea, hasta el punto de varios ancianos pedirle parar al saber que algunas vidas ya no son recuperables y que si sigue en el incendio al final será él quien peor termine. Momento en el que Oda nos mueve con el rey Bekori, quien comenta que en un reino del este usaron esta misma estrategia y resultó tan efectiva como para que los Tenryubitos alabasen que consiguiesen limpiar toda la inmundicia del lugar, terminando por decir con una falsa culpabilidad que con el fin de traer la felicidad y el bienestar a un país, a veces un rey debe de tomar decisiones muy crueles. Mientras el rey Bekori ríe por lo bien que le está saliendo todo, uno de sus soldados le informa que los habitantes del norte no están nada de acuerdo con lo que está haciendo con los del sur, llegando al punto de amontonarse y protestar violentamente frente al palacio real, ordenando a raíz de esto el rey a sus soldados que maten a algunos de ellos, que es por una causa mayor, lo que los soldados pasan a hacer hasta que de repente Kuma aparece frente a ellos, causando en ellos el mayor terror de sus vidas. Sin dejar de mostrarnos cómo Kuma enfrenta a todos sus enemigos, Oda también nos muestra a Bonney en la iglesia donde están llevando a los heridos de la aldea del sur, creyendo seriamente que su padre podría estar en peligro al siempre haberle visto muy sobreprotector y por ello asumir que es un miedoso, siendo la realidad una muy diferente, ya no solo por todo lo que sabemos, sino que también por lo que vemos a Kuma llegar hasta donde el rey Bekori se encuentra y con un Ursus Shock enorme destruir el palacio real al completo, pasando este incidente a ser conocido como la revolución de un solo hombre del reino Sorbet. Tras ver a Saturn enterarse de lo ocurrido en el reino Sorbet, Oda nos mueve de nuevo a este mismo lugar, donde a través del narrador nos informa que Kuma, al no poder negarse a todas las peticiones de los habitantes de que tomase el poder de la isla, pasó a ser el soberano del reino Sorbet, decidiendo como rey quedarse viviendo en su iglesia pese a estar en reconstrucción el palacio real, lo que no evitaba que los ancianos le siguiesen tomando el pelo, en esta ocasión no parando de llamarle rey cuando bien sabían que quien tiene el control en el palacio real es el anciano Bulldog, que él simplemente es una figura para que la gente se sienta mejor, comentando uno de los ancianos que en la época del rey Bulldog hace 2 generaciones eran pobres pero ricos en espíritu, aunque no tener dinero evidentemente les hacía pasarlo un poco mal. Conversación que termina cuando todos los que se encuentran en la iglesia pasan a ver a una mujer muy similar a Ginny estar corriendo por la iglesia, quedándose todos muy sorprendidos al no entender qué narices está ocurriendo, sorpresa que también se lleva Bonney al verse en el espejo y verse con un cuerpo más adulto del que debería. Sorpresa tan grande que provoca que desactive su transformación sin querer y que Kuma se desmaye, deduciendo rápidamente los ahí presentes que debe de ser cosa de una Akuma no Mi, lo que consiguen comprobar al mirar un libro y en él haber información sobre la Toshi Toshi no Mi, la Akuma no Mi de la edad, información que encaja tan bien con lo que acaba de suceder como para dar por hecho que Bonney, sin saber nadie cómo, ha debido de consumir dicha fruta. Mientras uno de los amigos de Ginny y Kuma anima a Bonney a que intente volver a usar sus poderes, alguien llama a la puerta de la iglesia pidiendo una audiencia con su majestad,
cuando de repente el amigo de Ginny y Kuma ve a una anciana que se parece lo suficiente a Bonney como para que autosugestionándose crea que sea ella, llevándose Kuma otro susto de muerte, pero siendo la realidad una muy diferente, y es que esa anciana es Connie, la madre del anterior rey del reino Sorbet, Bulldog, a quien la Bonney de verdad ha abierto la puerta de la iglesia para que entre, llevando consigo una mala noticia, la creencia de que el rey Bekori va a volver al reino Sorbet, y es que resulta que en el periódico han escrito un artículo falso que trata a Kuma como un dictador que ha tomado el control del reino a través de la violencia, quemando por el camino varias aldeas. Artículo tan absurdo que solo explica su existencia si el rey Bekori tiene al gobierno mundial de su lado y quiere volver a tomar el control del reino Sorbet, teoría que toma más fuerza aún cuando Bulldog les dice que le ha llegado información de que Bekori está preparando buques de guerra, posibilidad que aterra a los ancianos del sur, estando seguros de que si consigue volver a tomar el poder, esta vez sí que acabará con la vida de todos ellos, pasando a responderles Kuma que pueden estar tranquilos, que Bekori no va a volver a pisar el reino en el que se encuentran, que independientemente de la ayuda que reciba, él mismo se asegurará de que eso no ocurra, añadiendo eso sí que una vez le detenga los pies pasará a ser considerado un criminal, así que no podrá quedarse en el reino Sorbet más tiempo, pidiéndole a raíz de esto Kuma a Bulldog su ayuda, que sea él quien retome el título de rey y que ponga a Bonney a salvo y la cuide, ayuda que Bulldog por supuesto que se encuentra más que encantado de brindar. Tras una muy breve y triste despedida por parte de Bonney a Kuma, vemos a Kuma pararse en un pequeño bote frente a 3 buques de guerra de la marina, encontrándose efectivamente en uno de ellos Bekori, quien mientras tacha a Kuma de un auténtico tirano que ha llevado a cabo todo tipo de atrocidades en su contra hasta robarle el reino Sorbet, ordena a los marines que le ataquen, fracasando completamente en su objetivo, tal y como nos lo deja claro el narrador, quien comenta que naturalmente hundió cada uno de los barcos que intentaron atacarle, añadiendo que a raíz de eso es que salió a la mar y obtuvo una recompensa que por su reputación como pirata y gran fuerza fue aumentando con el paso del tiempo. Después de ver una conversación entre Bonney y Connie por una parte muy bonita y por otra muy triste al quedar claro lo mucho que quiere a su padre la hija de Ginny aún no pudiendo estar con él, Oda nos muestra a Kuma viajar por varios lugares del mundo buscando una cura para la enfermedad de su hija, siendo los lugares que nos muestra aquellos a los que más tarde acabaría enviando a los Mugiwaras tras separarles en el archipiélago Shabondi, no encontrando en ninguno de ellos una respuesta y comenzando a caer en una desesperación por ello, mientras recuerda las palabras que el doctor le dijo en el reino Sorbet. Cuando de repente, mientras continuaba con su viaje por el mundo, se encuentra con el barco del ejército revolucionario, estando en él Belo Betty, Morley y el mismísimo Dragon, con quienes comienza a conversar, comentándole Dragon que tanto Inazuma como Ivankov han terminado en la cárcel y que desde la última vez que se vieron ha visto que se ha convertido en un rey, en un tirano y en un pirata, respondiéndole Kuma que les ha debido de pillar por sorpresa, respondiéndole de vuelta entre risas Belo Betty que nadie en el ejército revolucionario se creía uno solo de los artículos que le tachasen de esas barbaridades, pasando a preguntarle Betty a Kuma si le permitiría ser la capitana de las fuerzas del este, no entendiendo muy bien Kuma por qué es a él a quien le hace la pregunta, respondiéndole Betty que Dragon dice que ese puesto pertenecerá por siempre a Ginny hasta que Kuma le dé el permiso a alguien de obtenerlo, decidiendo en ese momento Kuma dárselo a Betty al no importarle mucho y parece que recordarle a Ginny por lo mal hablada que es. Dejando a un lado este bonito detalle, especialmente por parte de Dragon, pasamos a ver a Dragon decirle a Kuma que tanto Sabo como Koala como muchos otros tienen muchas ganas de verle. Además, tienen a muchas jóvenes promesas entre sus filas a los que les gustaría que conociese, pasando a responderle Kuma que ha estado viendo muchas de las cosas que pasan a lo largo del mundo, y en muchas ocasiones se preguntaba qué es lo que Dragon hubiese hecho en esa situación, añadiendo que le gustaría volver al ejército, pero
frase que termina Dragon al mencionar a Bonney, de quien resulta que también tenía algo para decirle, y es que resulta que tras los últimos incidentes, el científico de la Marina Vegapunk va a cambiar de laboratorio a uno nuevo, y aunque normalmente está muy escoltado por miembros del gobierno mundial, mientras esta transición se da, es más fácil acercarse a él, noticia que le cambia el ánimo por completo a Kuma al ya haberlo dado todo por perdido con respecto a la enfermedad de Bonney, razón por la cual agradece enormemente a Dragon y mientras se despide de él le dice que si consiguen curar a Bonney entonces estará encantadísimo de volver a pelear junto a él, pasando a decirle Dragon como despedida que los vientos del destino les guiarán en la dirección correcta. Tras esta despedida vemos a Kuma llegar al reino Sorbet para recoger a Bonney, quien además de ya poder derrotar a soldados del reino, se alegra enormemente de reencontrarse con su padre, partiendo en ese mismo momento los dos hacia el laboratorio 8 de la División Científica de la Marina, el lugar que más tarde pasaría a llamarse Eged, con la excusa de ver a un doctor para que le haga una revisión antes de que su enfermedad se cure del todo, dándose así el primer encuentro entre Kuma, Bonney y Vegapunk, comentando el último de estos que nunca antes había visto a un hombre como él, respondiéndole Kuma con que justo estaba pensando lo mismo, y añadiendo Bonney muy sorprendida lo desagradable que le resulta el cabezón del doctor, pasando a comentarle Vegapunk a Kuma que debe de permitirle investigar su cuerpo, por el bien de la ciencia, por supuesto, para terminar por decir en este primer encuentro que esa debe de ser su hija, la cual además de estar enferma parece un poco maleducada, aunque si lo es poco tampoco le importa mucho. Mientras Bonney juega junto a Sentomaru, Kuma y Vegapunk comienzan a hablar sobre su enfermedad, siendo lo primero que le comenta el doctor a Kuma que ha hecho muy bien evitando que se extendiese por su cuerpo durante tanto tiempo y que sobrevivirá, llevándose Kuma en ese instante la alegría de su vida, añadiendo el científico que usará una tecnología médica que todavía no ha comercializado. Básicamente, y hablando de manera técnica, va a generar unas nuevas células madre que acabará traspasando al cuerpo de Bonney, una labor que lleva tanto trabajo y coste como la de crear un cyborg, pasando a preguntarle Kuma si eso significa que Bonney se convertirá en un cyborg, respondiéndole Vegapunk con que lo que ha dicho es que costará lo mismo. Momento en el que la sala se queda en silencio al Vegapunk comenzar a leer los análisis que ha sacado de Kuma. Silencio que se rompe por completo al muy sorprendido preguntarle si acaso es un bucanero, respondiéndole Kuma con un sí muy directo, comentándole de vuelta a Vegapunk que sabe que trabaja para el gobierno mundial, ¿verdad? Respondiéndole una vez más Kuma con que confía con que Dragon no le pondría en peligro, para acabar por preguntarle qué hace que su sangre sea diferente a la de otros, respondiéndole Vegapunk que con las muestras de sangre que le ha sacado no tiene suficiente para poder dejárselo claro. Cuando de repente Vegapunk le propone a Kuma crear clones con su cuerpo como base, lo que pilla muy por sorpresa al padre de Bonney, pasando a comentarle al científico que lleva esperando mucho tiempo a la persona adecuada para ser la base de sus clones soldado, añadiendo que si le da su permiso y las muestras de sangre suficientes, cubrirá por completo el enorme coste de la operación de Bonney, asumiendo que no tiene el dinero suficiente para pagarla sin ese trato, pasando a responderle Kuma con que no piensa rechazar la oferta, pero que igualmente le gustaría saber qué tiene planeado hacer con esos clones, si acaso todos los soldados que va a crear a su semejanza van a ser parte de la Marina, respondiéndole Vegapunk con un por supuesto, añadiendo la pregunta de si le gusta la energía electromagnética, para pasar a explicar que cuando viesen a un ser humano lanzar rayos láseres, los piratas se quedarían sin palabras, así que con el poder de la ciencia podría crear unos soldados que además de hacer eso tendrían unos cuerpos tan duros como para resistir balas y por lo tanto poder salvar a la gente. Así se convertirían en héroes para los ciudadanos de a pie. Momento en el que Kuma le interrumpe para citar a Dragon. Es un hombre extraño, pero es sincero con sus ambiciones y se puede confiar en él. Cita a la que Vegapunk contesta llamando a Dragon engreído, lo que Kuma ignora para decir que quizás si los clones soldados basados en él salvan las vidas de inocentes, su vida habrá significado algo.
pasando a comentar Vegapunk que está muy seguro de que a Dragon no le va a agradar algunas condiciones a las que han llegado, respondiéndole Kuma con que lo único que siente hacia ellos dos es gratitud, pero que incluso haría un trato con el demonio si con ello pudiese salvar a Bonney, respondiéndole de vuelta a Vegapunk que es un auténtico santo, y con Oda mostrándonos que Saturn se ha enterado de todo esto, con Saturn diciendo que los clones soldados son armas y las armas se valoran por cuántas personas pueden matar, que Vegapunk dejaría escapar de sus dedos una oportunidad de oro pero que afortunadamente él tiene un plan, con Kuma respondiéndole a Vegapunk con que no se considera un santo sino que un simple pacifista, y con Vegapunk respondiéndole a Kuma que le gusta esa manera de referirse a sí mismo y que es como llamará a sus futuros soldados, es como acaba este capítulo. Habiendo terminado de resumir el capítulo, toca hablar de los detalles realmente interesantes y curiosos que ha tenido este, como por ejemplo que el Reino del Este, al que ha hecho referencia el Rey Bekori al inicio de este capítulo, probablemente sea el reino de Goa, el reino del que es procedente Luffy, Dragon, Garp, Sabo, Ace, entre muchas comillas, etc. Ya que recordemos que durante el pasado de Luffy vimos cómo quemaban Great Terminal, una zona de chatarra, de mucha basura, donde se encontraban varios refugiados, es decir, con la excusa de limpiar la basura intentaron acabar con la vida de pobres desgraciados, lo que se ha llevado a cabo en el reino Sorbet, así que todo encaja demasiado bien como para que realmente no sea el reino de Goa, el reino al que hacía referencia el Rey Bekori al inicio de este capítulo, un detalle que me gusta bastante, ya no solo por ser algo que conocíamos desde hace 600 capítulos, sino por ser algo que vimos incluso durante un momento tan importante como lo es el pasado de Luffy. Otro detalle que me ha llamado bastante la atención es el gran parecido que hay entre Connie y Bonney, ya no solo en cuanto al aspecto físico, tal y como hemos visto cuando Bonney mediante su poder ha envejecido muchísimo, sino que también un poquito en su nombre, coincidiendo los tres nombres, incluyendo el de Ginny, tener dos Ns y tener más o menos la misma cantidad de letras. Puede parecer un poco una tontería, pero no sería la primera vez en la que Oda deja migas para que los lectores relacionemos cosas y luego le lleguen preguntas a él para que Oda las responda en un SBS y diga, pues sí, fíjate, tienes razón, todas estas personas, este núcleo de personas resulta que son familia. De hecho, en el arco de Wano ya ocurrió con la familia Kurosumi, así que no me extrañaría que dentro de unos meses se nos revele que efectivamente Ginny era la nieta de Connie y que por lo tanto Bonney es la bisnieta de Connie. Siguiendo con los detalles llamativos que se relacionan con cosas vistas en el pasado, tenemos el artículo que habla tan mal acerca de Kuma, el que usan para intentar invadir el reino Sorbet y que el mundo no tenga una tan mala imagen del reino mundial y en este caso del gobierno mundial, y en este caso del rey Bekori. Se ve el enorme efecto que tiene crear artículos falsos como este cuando ya no solo los personajes de a pie se lo creen, sino que incluso personajes como Jinbe pasan a tener la imagen de un personaje, en este caso de Kuma, en base a eso, ya que tal y como comentó Arthur por Twitter hace unos cuantos capítulos durante este arco de Egghead, cuando Jinbe está hablando con Bonney, dice que lo único que sabía de Kuma es lo que se menciona en ese artículo falso, es decir, incluso un personaje como Jinbe pasa a tener la imagen de Kuma en base a ese artículo falso, no en base a información veraz, siendo un personaje que ha llegado a ser un Shichibukai y teniendo una red de información enorme. Es decir, el poder de manipular las noticias que tiene el gobierno mundial es mucho más grande del que yo al menos entendía. Y para ir terminando con los detalles, tenemos dos muy obvios, pero que
han estado bastante bien verlos. El primero, tal y como he comentado en el resumen, ha sido ver los lugares por los que ha pasado Kuma, que esos sitios fuesen los lugares a los que, tras el incidente del archipiélago Shabondi, enviase a cada uno de los Mugiwaras. Ha sido una de las cosas que más alegría me ha dado ver en bastante tiempo, porque en lo absoluto me lo veía venir, y es cerrar como un evento que fue de los más importantes de toda la obra, así que ha molado mucho verlo. Y el segundo detalle está en la frase de despedida que ha usado Dragon con Kuma, en el que básicamente menciona los vientos del destino. Quiero decir, creo que todos hemos sacado muy claro a raíz de eso que Oda nos está dando a entender aún más que Dragon posee la logia del viento, y hay muchísimas pruebas para creer en ello, pero que haya usado esa frase, y además creo que en japonés ha hecho como mucho hincapié en la parte de vientos, pues es como que lo deja regalado para teorizar que la Akuma no Mi de Dragon es la logia del viento. Y por último toca hablar de lo que creo que va a ocurrir en el capítulo 1100 que sale esta semana, y que por lo que tengo entendido ya están saliendo spoilers de él, los cuales evidentemente estoy evitando a toda costa, porque aunque es cierto que no tiene por qué ocurrir nada especial, siempre puede darse una excepción, también es cierto que por norma general en los capítulos centenares Oda suele hacer algo realmente interesante, así que probablemente este caso sea lo mismo, y en el caso de que sea así, no sé muy bien por dónde tirará, porque hasta ahora creía que iba a ser en el capítulo en el que volviésemos al presente y que nos mostrase algo muy interesante por Luffy en quinta marcha con Nika, relacionándolo con Bonnie y con Kuma por todo lo que hemos visto en este pasado, pero claro, parece que por cómo ha terminado este capítulo, el siguiente también será el flashback, puede que el último capítulo, así que supongo que la parte interesante que podríamos tener tendría que verse aquí, aunque también cabe la posibilidad de que volvamos al presente y digamos que Oda cierre el flashback a través de lo que vemos en el presente. Pero bueno, si ese es el caso, ya os comento que creo que va a ser algo relacionado con Nika muy guapo. Si no, que creo ahora mismo que es lo más probable, pues no tengo muy claro qué deciros, la verdad. Supongo que se viene alguna revelación relacionada con los bucaneros o con algún secreto por parte del Gorosei o del gobierno mundial. Pero bueno, igualmente repito que no tiene por qué ocurrir nada importante, aunque sí que es cierto que lo habitual o lo normal es que sí que lo hubiese. Pero bueno, sea lo que sea, tengo muchas ganas de que en mi caso llegue ya el domingo para poder leer el capítulo 1100. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo al instante cuando salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los DeviantArts de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!